A ver, analicemos esto por partes. Porque normalmente, cuando la mente humana piensa en protegerse del mundo exterior, pues el instinto primario siempre salta inmediatamente a la idea de construir un muro. Claro, es lo básico. Exacto. Piedra sobre piedra, un bloque pesado sobre otro. O sea, buscamos algo sólido e impenetrable. Porque la lógica nos dicta que bloquear todo lo de afuera es la única manera de asegurar que lo de adentro permanezca a salvo. Es, digamos, un mecanismo básico de supervivencia. Sí, totalmente. Y es un enfoque completamente binario, ¿no? Es el diseño clásico de una fortaleza medieval, donde el ladrillo es grueso, la luz es casi nula, y bueno, el objetivo es la seguridad perimetral. Pero ojo, el efecto secundario inevitable de eso es un aislamiento absoluto. Quien se encierra detrás de un muro ciego sobrevive, claro, pero a costa de desconectarse por completo del ecosistema que lo rodea. Y precisamente por eso resulta tan disruptivo toparse con el concepto que vamos a explorar en este análisis a fondo. De repente, la idea de ese muro ciego pierde todo su sentido, y empezamos a hablar de estructuras que no están diseñadas para bloquear el mundo, sino para filtrarlo. Ese es el núcleo de nuestra inmersión de hoy. Así es. Porque tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente fascinante. No es un artículo académico ni un reporte científico aburrido. Es un texto profundamente simbólico, escrito originalmente como una dedicatoria muy personal para alguien llamado Santi. El texto se titula Nasruddin y la celosía del alma. Y la verdad, saber que todo este mapa conceptual tan complejo fue elaborado para una sola persona, le da un aire de exclusividad invaluable. Es como si estuviéramos leyendo el diario secreto de un arquitecto místico o algo así. Y lo fascinante aquí es cómo el documento utiliza la figura de Nasruddin, que es este personaje clásico de la sabiduría popular oriental, para trazar un mapa visual de la conciencia humana. Pero lo hace apropiándose de una estructura arquitectónica muy específica, que es la celosía. Esa estructura enrejada. Exacto. Ese enrejado tradicional que vemos mucho en la arquitectura clásica, que se coloca en las ventanas para permitir que el aire y la luz pasen, pero de manera completamente controlada. Y aquí es donde quiero proponer algo para quienes nos escuchan, porque los apuntes de este texto nos piden llevar esta metáfora visual al extremo. El autor transforma esa celosía de madera sencilla en 14 vitrales inmensos, dignos de una catedral gótica. ¡Wow! Sí, la imagen es potentísima. ¿Verdad que sí? Entonces, para visualizar todo este análisis, imaginemos estos vitrales clásicos repletos de colores vibrantes, de símbolos brillantes, pero, y esto es fundamental, incrustados sobre un fondo de cristal negro, un negro profundo y absoluto. Esa negrura representa el caos o el vacío del mundo exterior, lo cual hace que cada rayo de luz que logra filtrarse resalte con una intensidad casi abrumadora. Es un contraste necesario. Sí, y el autor usa este diseño de vitrales góticos para clasificar la experiencia humana basándose en las 4 funciones literales que tiene una celosía en una construcción física. Y la correlación que hace es asombrosa por su precisión técnica, la verdad. Porque en el mundo material, una celosía sirve básicamente para 4 cosas. Regular el calor y la luz, dar forma y estructura a un espacio, permitir el fluir de las corrientes de aire y, finalmente, proveer privacidad e intimidad al interior. El texto toma estos principios, digamos, de termodinámica e ingeniería básica y los convierte en el motor operativo del alma humana. Bueno, empecemos con la primera función lógica en cualquier edificación con ventanales, que es manejar la entrada de luz y calor. Hay una escena cristalizada en el primer vitral metafórico, donde vemos a Nasruddin agachado frente a la orilla de un lago. Y parece estar buscando el sol, pero en el reflejo del agua. Sí, una imagen un poco cómica al principio. Totalmente. Y un vecino se le acerca y le hace notar que está buscando en el lugar equivocado. Le dice, oye, el sol real está arriba, en el firmamento, no en ese charco de agua. Y ese vecino encarna el pragmatismo puro y duro. Representa esa visión literalista del mundo físico. O sea, observando simplemente un fenómeno de óptica básica y ya. Exacto. Pero Nasruddin, con mucha calma, se quita su característico sombrero de copa alta. Señala el cielo, luego señala el lago y finalmente, con una solemnidad tremenda, señala su propio pecho. Y su lección es que el sol del cielo cumple la función de calentar los árboles, y el del lago es apenas un destello, un recordatorio de que el agua puede brillar. Pero el sol verdaderamente importante, el motor central, es el que se lleva dentro. ¡Qué belleza!
Sí. Y la composición de este vitral A destaca un punto dorado justo en el centro del Sol, representando al individuo. O sea, el tiempo y las circunstancias giran a su alrededor, como las manecillas de un reloj gigante, pero la persona permanece en el centro, quieta y radiante. Y fíjate que la mecánica de esta escena establece un principio vital sobre cómo funciona la conciencia. O sea, no se trata de negar que las fuentes externas de energía sean útiles, sino de ubicar el centro de gravedad. El verdadero calor, el que sostiene nuestro ecosistema interior, no se importa de afuera, se autogenera. Claro. La luz exterior puede calentar la piel, digamos, pero cada quien necesita encender su propio horno alquímico interno. Y esa necesidad de encender el propio fuego nos lleva al vitral segundo, que tiene una de las imágenes más bellas del texto. Aquí es donde se pone realmente interesante la metáfora. Vemos a Nasruddin corriendo por un campo de noche, sosteniendo su enorme sombrero invertido hacia un cielo estrellado. Y los niños del pueblo se le acercan intrigados y le preguntan qué está intentando atrapar en el aire. Ajá, como si cazara mariposas. Exactamente. Y él responde que está recolectando yots. Las describe como pequeñas llamas doradas, semillas de luz pura que caen del firmamento y que vienen cargadas de sabiduría, de amor y de salud. ¡Guau! Y después de recolectarlas, Nasruddin vuelca ese sombrero lleno de chispas invisibles sobre uno de los niños. El efecto es instantáneo. El niño estalla en una carcajada incontrolable. Ahora, si proyectamos esto sobre nuestra catedral mental, imaginemos este vitral sobre su fondo negro profundo. Son chispas doradas, estas yots, atravesando y perforando la oscuridad absoluta del cristal oscuro. Y la figura de las yots es clave aquí, porque en la mística tradicional, la letra yod suele representar la chispa divina, el punto de origen de toda la creación. Entonces, al atraparlas con el sombrero invertido, Nasruddin nos ilustra una mente abierta, receptiva hacia lo alto. Una postura de recibir, claro. Exacto. Pero, y aquí entra la interacción con el cristal negro que mencionabas, esto revela el verdadero propósito de la celosía gótica. Un mundo exterior sin filtros es cegador, es demasiado caótico. Te quema. Te quema, tal cual. La arquitectura de nuestra alma no busca inundar el interior de luz blanca y pura, porque eso incendiaría el espacio. El vitral tamiza esa inmensidad cósmica y deja pasar solo estas pequeñas semillas doradas, o sea, partículas manejables de luz. Oye, ¿y no es curioso que la luz aquí no es algo que simplemente te ilumina desde afuera como un reflector, sino que es una semilla que debes aprender a hacer germinar por ti solo? Porque la iluminación no es un proceso pasivo en este texto. Para nada. Las yots caen como semillas. Y una semilla requiere tierra, requiere agua, requiere un esfuerzo orgánico interno para crecer. Esa risa incontrolable del niño no es un producto artificial impuesto desde fuera, sino que es la reacción química de esa semilla dorada interactuando con la propia capacidad de asombro del niño. Y el sol interior que comentábamos antes actúa como esa tierra fértil. La luz capturada del universo es únicamente el catalizador que despierta esa vitalidad que ya estaba ahí, dormida. Pero claro, toda esta energía lumínica y calórica nos presenta un problema de ingeniería bastante serio, porque una semilla que crece descontroladamente o un fuego sin límites, pues no crea un jardín bonito, crea un incendio forestal devastador. Sí, se vuelve destructivo. Y aquí es donde la arquitectura de nuestro documento nos introduce a la segunda función vital de la celosía: dar forma y estructura. El texto nos propone, en el vitral cuarto, que el crecimiento del alma requiere un andamiaje extremadamente preciso. Nasruddin expone una teoría usando el ejemplo de las secoyas. Ya sabes, esos árboles colosales, enormes. Que parecen columnas sosteniendo el cielo. Esos meros. Él afirma que cada niño es plantado en la tierra por un ángel, y el mecanismo para que ese niño crezca hasta convertirse en un árbol inmenso que logre tocar las estrellas es el estudio y las buenas acciones. Pero lo intrigante, y aquí te lo paso, es que el autor vincula este crecimiento orgánico con conceptos matemáticos súper rígidos. Menciona específicamente el triángulo de Pascal y el árbol de la vida. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, la inclusión del triángulo de Pascal no es para nada accidental. De hecho, revela, digamos, la física detrás de la moralidad de este relato.
Si lo pensamos matemáticamente, el triángulo de Pascal comienza con un simple número 1 en la mera cúspide. Un solo punto arriba. Exacto. Y a partir de esa unidad solitaria, los números se van sumando hacia abajo, se ramifican exponencialmente y van creando una base cada vez más ancha, más pesada, que es la que sostiene todo el edificio numérico. Entonces, ese número 1 en la cúspide vendría a ser como el niño recién plantado, o quizá una sola acción generosa inicial, ¿no? Tal cual. El desarrollo exponencial de una buena decisión genera toda una cascada de consecuencias estructurales. Cada capa inferior del triángulo requiere la solidez absoluta de la capa superior. Un árbol no puede alcanzar la altura de una secuoya inmensa si su sistema de raíces morales no tiene esa misma expansión matemática y calculada hacia la base. Y bueno, el árbol de la vida que menciona funciona bajo un esquema muy similar. La bondad no es algo aleatorio, es un sistema de soporte de cargas arquitectónicas. Y el texto lleva esta idea de la moralidad calculada a un nivel muy tangible, en el vitral X. Vemos a Nasruddin cargando un antiguo ábaco mesoamericano. Pero ojo, no lo usa de la manera tradicional, horizontalmente, sino que lo sostiene de forma vertical. Y lo más asombroso es que no lo usa para contar monedas o llevar un inventario de la tienda. Lo usa de noche, ¿verdad? Sí, lo usa cada noche antes de dormir para auditar sus propios actos diarios. Desliza 3 cuentas hacia la derecha basándose en 3 preguntas concretas sobre lo que hizo en el día. ¿Fue verdadero? ¿Fue bello? Y por bello se refiere a gentil. Y fue bueno. Si logra alinear las 3 cuentas, considera que el día tiene una estructura perfecta. Es un inventario moral. Y en el vitral 14 refuerza esto, hablando del ajedrez de las palabras. Dice que las palabras son como piezas de ajedrez que una palabra amable planta una flor, pero una palabra de verdad abre una ventana de la celosía. Pero a ver, aquí me pongo el sombrero de abogado del diablo. A ver, dime. Considerar las palabras como movimientos calculados de ajedrez o auditar la bondad nocturna con un instrumento matemático de madera, ¿acaso no le quita magia a todo esto? O sea, estar midiendo si fuiste bello o verdadero como si fuera un reporte de gastos corporativo suena excesivamente rígido frente a esa noción tan libre de la luz dorada y las risas de los niños que veníamos hablando. ¿No mecaniza demasiado el alma? Es una excelente pregunta. Pero fíjate que esa rigidez que percibes es, paradójicamente, lo que hace posible la magia del vitral. Pensemos en el proceso de construcción de un vitral gótico real en una catedral. Ok, imaginemos el taller. Tienes piezas de vidrio de colores deslumbrantes por todos lados, que representan esas chispas doradas, el perdón, la risa, las emociones puras. Pero si el artesano simplemente apila pedazos de vidrio hermoso uno sobre otro, a la más mínima vibración del viento, todo va a colapsar y se hará polvo. Se rompe todo. Se hace pedazos. Porque la belleza pura carece de fuerza estructural. Lo que mantiene esos vidrios suspendidos a 20 metros de altura, resistiendo la gravedad, las tormentas y los siglos, es el plomo. Ah, claro, la estructura metálica. Esa red metálica, que es oscura, pesada e inflexible, pero que marca milimétricamente cada pedazo frágil. Sin esa disciplina, la luz no tiene forma, simplemente se dispersa. Entonces el ábaco, con todos sus cálculos estrictos de verdad, belleza y bondad, es básicamente el plomo que sostiene los vidrios de colores del alma. Exactamente. El texto mismo corrobora esta necesidad de contención cuando indica que las palabras de Nasruddin se guardan en cajas doradas. Esas cajas y la verticalidad del ábaco representan la estructura, la disciplina innegociable. Porque la bondad y la empatía, como sentimientos etéreos, se disipan súper fácil frente a la dureza del mundo real. Sí, frente al primer problema se te olvida ser bueno. Así es, requieren una arquitectura moral que las obligue a mantener su forma. Usar el ábaco verticalmente simboliza construir ese plomo hacia arriba, capa por capa, buscando la solidez de la secuoya. La estructura no asfixia la luz, más bien impide que la luz se desmorone bajo la presión de la vida diaria. El contraste es fenomenal. O sea, concebir la disciplina no como un castigo, sino como el marco metálico que previene nuestro propio colapso. Pero bueno, una vez que hemos atrapado la luz y le hemos construido un marco indestructible de plomo, una celosía completamente sellada seguiría siendo inútil. Sería como un museo cerrado.
Exacto, un lugar sin ventilación, estancado. Y esto nos adentra en la tercera función evolutiva del sistema, que es regular el fluir. Porque ya tenemos luz y estructura. Ahora veamos qué es lo que fluye a través de ella. Se requiere un dinamismo interno, una circulación que oxigene todo el edificio. Y el simbolismo que usa en documento para esta circulación en el vitral 12 es hermoso. Nasruddin detalla que el ser humano no tiene venas de agua por dentro, sino 14 ríos de virtudes. Menciona ríos de creatividad, corrientes de gratitud, afluentes de pureza y caudales de amor inmenso. Y establece que cuando fluyen bien y sin bloqueos, hay salud en el alma, funcionando casi como los meridianos en la medicina oriental. Es una topografía interna basada puramente en el movimiento. Si uno de esos ríos se estanca, la estructura entera, por muy sólido que sea el plomo del ábaco, comienza a pudrirse desde adentro. Y ojo, ese flujo interno está en constante conversación con lo de afuera. Lo cual nos lleva al vitral 8. Vemos a Nasruddin con el oído más fino del mundo, capaz de escuchar la música del cosmos. Percibe a los serafines tocando trompetas en las esferas celestes. Y lo loco es que esas notas musicales no se quedan flotando por ahí. Caen como semillas. Caen sobre la tierra como semillas musicales y literalmente hacen temblar a las flores, a las rosas y a los lirios. Transfieren esa vibración inmensa al terreno material. Hay una interconexión tremenda ahí. Pero te digo, mi representación favorita de este flujo continuo está en el vitral 7, las tejedoras del río. Son pequeñas entidades luminosas que salen en las noches de luna llena, y su labor es tejer y reparar la red invisible del amor. Nasruddin dice que cada vez que alguien perdona un agravio o ayuda a otro, añade un hilo nuevo que estas tejedoras usan para surcir los desgarros causados por el sufrimiento. ¡Wow! Y fíjate que la mecánica de esa reparación evoca muchísimo al kintsugi. ¿El arte japonés de reparar cerámica? Ese mero, donde la taza rota no se tira en la basura, sino que se repara rellenando las grietas con polvo de oro puro. El kintsugi del alma subraya la función colectiva de la celosía. Si superponemos esto a nuestra catedral gótica visual, imaginemos esos vitrales sobre el fondo negro profundo. Y el cristal oscuro tiene enormes grietas por el impacto del dolor exterior de la vida misma. Pero el perdón y la empatía fluyen como esta resina dorada incandescente, rellenando las fracturas y creando líneas fluidas de luz que reparan el vidrio. Y una cicatriz así brilla 1000 veces más que el cristal intacto. Porque un muro tradicional, el muro ciego del que hablábamos al principio, aísla y corta toda relación con el exterior herido. La celosía gótica, por el contrario, no solo aísla, sino que conecta de manera controlada. Permite que fluya hacia afuera. Exacto. El flujo aquí, los ríos de virtud, la música, los hilos de amor, son el sistema circulatorio del bosque entero que llevamos dentro. Y exudan esa resina reparadora hacia el mundo. Lo cual es una responsabilidad inmensa y nos empuja hacia la última función y quizá la más íntima de nuestra celosía: privacidad e intimidad. Porque si el individuo contiene soles, bosques enteros y resina dorada para reparar el universo, ese santuario profundo requiere protección. Claro, nada de eso sobrevive sin una buena defensa. Y aquí el vitral B nos muestra una prueba de fuego. El paisaje de fondo se oscurece y estalla una tormenta descomunal. Lluvia torrencial, vientos huracanados. Pero en medio del caos, Nasruddin camina ileso, plácido, y revela que está protegido por 4 guardianes invisibles, apostados al norte, sur, este y oeste, brindando seguridad y cuidado. Esa es la máxima expresión de la privacidad arquitectónica. Regular la tormenta externa hasta que sea solo una brisa inofensiva. Pero entonces, ¿qué significa la otra defensa que nos muestra el texto? Porque en el vitral 6, Nasruddin aparece portando una espada, pero no es de acero, es una espada de madera pintada de plata. Los soldados reales se ríen a carcajadas de su arma de juguete, pero Nasruddin les da una lección brutal. La distinción de las espadas es buenísima. Les dice: la espada de hierro que ustedes traen, córtalo de afuera, pero la espada del alma, córtalo de adentro. Y la usa para vencer a los 12 dragones internos, que son el miedo, la pereza, la envidia, el enojo. Entonces te pregunto, ¿cómo conectamos la tormenta externa con esta espada de madera que vence dragones internos? Esto plantea una pregunta crucial sobre qué es realmente la privacidad espiritual.
La elección de los materiales es clave. El hierro de los soldados es metal forjado, en fuego, rígido, diseñado para destruir físicamente a un enemigo externo. Pero la madera de la espada de Nasruddin es materia orgánica. Estuvo viva. Exacto. Alguna vez fue semilla, absorbió la luz de las yots, tiene vida en su estructura. Pintarla de plata imita la contundencia del metal, pero conserva la flexibilidad de la madera. Cortar los dragones de la envidia o el miedo con hierro implicaría reprimir tu propia psicología con violencia y trauma. Usar la madera significa podar, sanar, redirigir tu crecimiento. ¡Guau! Una defensa orgánica. Y la lección es que las verdaderas amenazas a la privacidad del santuario no son las tormentas o los soldados de afuera. El muro más inexpugnable es completamente inútil si el enemigo, o sea, los dagones, ya habitan dentro del castillo. La privacidad exige purgar tu propio espacio interior. Si no, tu celosía se vuelve una prisión llena de miedo. Qué fuerte imagen poética. Y la recompensa de mantener ese espacio libre de dragones se revela en los últimos vitrales. El vitral 11 nos muestra la casa de las 7 ventanas giratorias de colores que permiten ver todo el universo desde el centro seguro. Sin tener que salir a la tormenta. Exacto. Y el vitral 13 nos muestra la estrella del corazón. Nasruddin consuela a una niña triste mostrándole una estrella inmarcesible en un estanque. Le dice que esa estrella brilla en su interior, conectándola con su familia, la nación y la tierra entera. Y le promete que esa estrella nunca se apaga, ni siquiera cuando ella está enojada. Y ahí el propósito de la privacidad queda redimensionado por completo. Proteger el núcleo con guardianes y espadas de madera no es un aislamiento egoísta ni narcisista. Uno no asegura el santuario para esconderse, sino para garantizar que la estrella del corazón ilumine el exterior sin que las ventiscas de la realidad la apaguen. Es un cambio de paradigma abismal respecto a los muros ciegos del inicio. Si tomamos un paso atrás para contemplar esta inmensa catedral conceptual de 14 vitrales góticos brillando en la negrura absoluta, la obra quita el aliento. Es una celosía que regula nuestra luz, da estructura a nuestras palabras con el rigor del plomo, permite fluir nuestros ríos de amor sobre las grietas del dolor y protege nuestra paz con guardianes y espadas de madera. Es literalmente un manual de arquitectura espiritual para habitar el caos del mundo sin dejar de brillar. Y el texto sella esto maravillosamente en la despedida. Nos describe a Nasruddin alejándose al atardecer, caminando con su sombrero de copa lleno de flores, y le grita al pueblo, «Son soles caminando». Les recuerda que llevan un bosque entero adentro. El autor dice que en días de niebla, si te asomas a la celosía del corazón, aún puedes ver su sombra y escuchar su risa. El arquitecto se va, pero la estructura de luz, plomo y cristal que dejó atrás sigue operando en nosotros. Y eso nos deja con un pensamiento final súper provocador para todos los que nos han acompañado en esta exploración. Pasamos la vida entera construyendo muros pesados para defendernos del dolor y la incertidumbre del exterior. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de esos muros ciegos nos atreviéramos a construir nuestra propia celosía gótica? Una estructura que no bloquee el mundo, sino que lo filtre a través de la verdad, la belleza y la bondad. Que deje siempre ese fondo oscuro para que nuestra propia luz interior resalte con más fuerza. Nos quedamos con esa imagen luminosa en la imaginación para que cada quien explore cómo se verían los vitrales de su propia catedral interior.